¿Qué tal amigos? Esta noche tenemos 7 historias cortas de terror. Bienvenidos sean a Noches de Insomnio. Número 1. Golpes en el coche. Una familia compuesta por 2 pequeños y sus padres viajaban por carretera hacia Oklahoma cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran les dejaron la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano a la ciudad y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes, y esto no debió de haberlo hecho nunca. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Y sí, eran las cabezas de sus padres. Número 2. El demonio bajo la cama. Esta es la historia de una joven de California llamada Sarah Coleman. De pequeña, Sarah tenía miedo a la oscuridad hasta que adoptó a un perro que la hacía compañía. Durante años, Sarah dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo solo tendría que extender la mano. Entonces, su perro comenzaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años, y Sarah se hizo adulta. En una noche, Sarah, acompañada de su perro, se metió a la cama. Extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Se durmió rápidamente y al despertar le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía. Al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación y bajo la cama pudo observar un hombre con aspecto demoníaco que era quien estaba lamiéndole la mano. Número 3. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí». Menuda tontería esta de la ouija. Nosotros nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a su casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió corriendo de allí, y al llegar a su casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda
un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto en un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su rostro. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando. Pero el otro día, en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo. ¿Creen que venga por mí? Número 4. La cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos amigos. Ambos pasaban mucho tiempo juntos, y esa noche en particular estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos, hablando sobre algo en particular. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse en pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saberlo a ciencia cierta. Luego desapareció, pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera y en ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegando a ese punto, Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr. Pero cuando finalmente se detuvieron, pensaron que se estaban comportando como unos tontos. No estaban seguros de lo que les había asustado, por lo que decidieron volver y comprobarlo. Lo vieron muy pronto, porque venía a su encuentro. Llevaba puestos unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros. Sam dijo: «Intentaré tocarlo. De ese modo sabremos si es real». Se acercó y tocó su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos, profundamente hundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó. De nuevo él y Sam corrieron, pero esta vez el esqueleto lo siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él todas las noches. La noche en que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual al del esqueleto de la carretera. Número 5. Sitio para uno más. Un hombre llamado Joseph Blackwell llegó a Nueva York en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa de unos amigos que poseían a las afueras de la ciudad. Esa noche pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos, pero cuando Blackwell fue a la cama, comenzó a dar vueltas y no era capaz de dormir. En un momento de la madrugada, oyó un coche llegar a la entrada de la casa. Se acercó a la ventana para ver quién podría arribar a esa hora, y bajo la luz de la luna vio un coche fúnebre de color negro, lleno de gente. El conductor alzó la mirada hacia él. Cuando Blackwell vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo: «Hay sitio para uno más». Entonces, el conductor esperó 1 o 2 minutos y se retiró. Por la mañana, Blackwell le contó a sus amigos lo que había pasado. «Estaba soñando», dijeron ellos. «Eso debe de haber sido», repuso él. «Pero no pareciera un sueño». Después del desayuno se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios de la urbe, y a la última hora de la tarde él estaba esperando un ascensor que lo llevaría de vuelta a la calle. Pero cuando se detuvo en su piso, éste se encontraba muy lleno.
Uno de los pasajeros lo miró y le dijo: «Hay sitio para uno más». Se trataba del conductor del coche fúnebre. «No, gracias», dijo Blackwell. «Esperaré el siguiente». Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. De pronto se escucharon voces y gritos y un gran estruendo. El ascensor se había desplomado contra el fondo y todas las personas que estaban a bordo murieron. Número 6. La Casa de los Espejos. En la preciosa ciudad de Cádiz, muy cerca de la Alameda y junto al mar, existe una antigua casa que, según cuentan, está encantada. En ella vivía un capitán, su mujer y su hija. El padre viajaba por todo el mundo y le traía a su hija un espejo de cada lugar que visitaba. La madre, celosa, decidió envenenar a su hija en una de las ausencias de su marido. Cuando él llegó, con un nuevo espejo como siempre, su mujer le contó que la niña había caído enferma y perdió la vida. El padre, furioso y triste, empezó a romper todo a su paso, y cuando llegó a los espejos, algo lo frenó. Vio reflejada la muerte de su hija. La madre confesó y fue a la cárcel, donde murió repentina y misteriosamente días después. El marido abandonó para siempre la casa, y cuentan que en algunas noches se escuchan los lloridos de la niña y se ve el reflejo en los espejos que todavía permanecen en el piso de arriba. ¡7! El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su gusto por las casas antiguas empujaban a la familia a llevar una vida nómada. Era la primera noche que dormían ahí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más, hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó un poco. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había una tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte viento. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido se volvió a escuchar, pero esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras, y a los 2 pasos su mano chocó contra algo. Lo tocó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Salió corriendo por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. En ese momento ella gritó: «¡Tú también lo has visto!». Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron corriendo de la casa y volvieron al amanecer. Con mucho frío y con las ropas mojadas, se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas, y en el espejo se podría notar la palabra «fuera». La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña se ahogó en un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más, bajo un titular que decía: «Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias». Pues así las 7 historias cortas de esta noche, amigos. Esta fue una petición de las personas que nos siguen en nuestra página de Facebook y en algunas páginas de las cuales somos miembros. Les agradezco que me estén escuchando y les recuerdo que no olviden compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales,
También pueden escucharnos en Facebook y en todas las plataformas de streaming. Les agradecemos que nos escuchen y les deseo buenas noches.